¿Bien? Estamos entregando instrucción a la iglesia a través de estos mensajes para que la iglesia esté formada o instruida en lo que la Biblia enseña sobre el ministerio de los ancianos en las iglesias locales. Eh, y partimos nuestro primer mensaje hablando de un principio muy fundamental que debe ser entendido, practicado en todas las iglesias locales, un principio que crea, por decirlo así, la atmósfera en la cual eh, deben reconocerse ancianos o identificarse ancianos. Y el primer título del mensaje fue eh, que en la iglesia deben haber un servicio en que hay siervos entre siervos, siervos sirviendo entre siervos. Y pusimos, solamente para resumir en algunas frases clave de la enseñanza pasada, que si podríamos llamarlo así, las leyes del reconocimiento de servicios o las leyes del reconocimiento de siervos, porque hablamos de las leyes de reconocimiento de siervos, puesto que los ancianos son un siervo más entre todos los siervos que deben haber en las iglesias. Bien. Y por tanto hay ciertos principios, si no le queremos llamar leyes, ciertos principios, ciertas guías escriturales en relación a eso. Yo identifiqué cuatro. Uno es, primer principio, es que es más relevante, hermano, el servicio que realizas que el nombre del servicio que tú realizas. ¿Se entiende? Es más relevante el servicio que tú realizas que el nombre del servicio que tú realizas. El segundo principio que se debe tener en cuenta y entender en todas las iglesias locales es que el reconocimiento de servicios, no de ancianos, de servicios o de siervos, el reconocimiento de servicios en la iglesia local debe ser una costumbre en medio de los hermanos. Debe ser una costumbre en medio de los hermanos que los hermanos y hermanas sepan reconocer los diferentes servicios que los hermanos y hermanas realizan en medio de su iglesia local, como un servicio para los hermanos. Sepan distinguirlos, reconocerlos, identificarlos. Este hermano o esta hermana trabaja, sirve al Señor en medio de nosotros haciendo esto y este otro servicio. Tercer principio, que es el énfasis bíblico cuando hablamos de siervos, el énfasis bíblico cuando hablamos de siervos es fijarnos en lo que hacen más que en el nombre de lo que hacen. El énfasis bíblico cuando hablamos de siervos es fijarnos en lo que hacen más que en el nombre de lo que hacen. Y el cuarto y último principio es que la estructura, y ahí entrando directamente al ministerio de los ancianos, que es el gobierno de la iglesia local, la estructura de gobierno de la iglesia local es una estructura de servicio. Es decir, el gobierno de la iglesia local se caracteriza principalmente porque está lleno de siervos y de servidores y de servicios. Bien. Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a estar viendo una segunda sección en relación al ministerio de los ancianos y ya adentrándonos un poco más en este ministerio de ancianos, pastores, obispos. Eh, y vamos a ir directamente hoy día a lo que yo he denominado el carácter bíblico de los ancianos. ¿Cuál debe ser el carácter bíblico de los ancianos? En toda congregación debe existir una sana enseñanza de las doctrinas bíblicas, pero de la misma forma, es decir, así como enseñamos abundantemente doctrina bíblica, de la misma forma debe existir como resultado de esto vidas piadosas. Es decir, una fe firme siempre es evidenciada por una conducta firme. O, por decirlo en otras palabras, una doctrina bíblica es sana en la medida que esa doctrina es vivida por esa persona. Un dicho atribuido a, un hombre, a un hombre piadoso de la antigüedad dijo así: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa también palabras. ¿Dice lo que dijo? Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa también palabras. Este hombre, a pesar de no ser creyente el que dijo esa frase, comprendía que el mensaje más claro que un creyente puede entregar acerca de la doctrina de Cristo es aquel en que la doctrina es vivida, no vivida con una perfección celestial, sino con una honestidad práctica.
Conocido también es lo que dijo un hombre mucho más cercano a nosotros, John Nelson Darby, el predicador y erudito inglés, que durante una de sus predicaciones, y al ver al hermano Robert Chapman sentado en el auditorio donde él estaba predicando, mientras lo miraba, interrumpió su predicación el hermano Darby, interrumpió su enseñanza y apuntando al hermano Robert Chapman dijo: hermanos, él vive lo que yo predico. Hoy más que nunca, la iglesia y el mundo necesitan hombres y mujeres piadosos que mantengan una doctrina cristiana clara y bíblica en sus mentes, pero que además den muestras de que viven la doctrina de manera coherente y auténtica. Tal es la vida que impacta, porque refleja y grita con poder las palabras de Cristo, que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así dijo el Señor. Pero me temo que más que gritamos el texto, más bien lo decimos así: yo he venido para que tengan doctrina y la tengan en abundancia. Como que a veces tendemos a creerlo en eso. Pero él dijo: para que tengan vida. De esto se tratan las cartas llamadas pastorales, hermano, que es donde vamos a ir hoy día. En especial Tito y Primera de Timoteo, del verdadero concepto de lo que es la sana doctrina. La doctrina, y fíjense en esto que voy a decir, la doctrina es sana doctrina cuando la enseñanza bíblica llega a tus manos y tus pies. La doctrina es sana doctrina cuando la enseñanza bíblica llega a tus manos y tus pies. Hoy vamos a realizar un recorrido por la lista de los llamados así, requisitos de los ancianos. Aunque yo prefiero llamarla de otra manera, yo prefiero llamarla el carácter de un anciano que está puesto en esas listas. El carácter del anciano que está puesto en esas listas. Cuando uno, fíjese que cuando uno postula un trabajo, porque el ancianato es un trabajo muy especial, cuando uno postula un trabajo, se llena lo que se conoce como un currículum. Y en ese currículum se colocan los requisitos por un lado y la experiencia por otro. Cuando los reclutadores miran los currículum, miran los requisitos y ellos simplemente ven si yo cumplo o no cumplo ciertos requisitos. Por ejemplo, requisitos: debe ser ingeniero, debe tener 5 años de experiencia, debe saber tener un inglés fluido, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son requisitos. De tal manera que cuando ellos miran la lista de requisitos, ellos hacen un check. Cumple, es ingeniero, cumple, tiene 5 años de experiencia, no cumple, no tiene inglés fluido. Cumple o no cumple. Así de sencillo. Pero cuando llegan, ya se salen del currículum y llegan a la parte de la experiencia del trabajador, de la persona, del profesional. Cuando llegan a la parte de la experiencia, no ven esos reclutadores, no ven si esa persona cumple o no cumple, no es un chequeo simplemente. Más bien quieren conocer a ese hombre a través de la experiencia que escribió en su currículum. Quieren conocer su trayectoria, su vida. Y con eso ellos pueden saber cómo se ha formado en la vida, cómo se ha formado este hombre. Y en esta sección de la experiencia, no es que si cumple o no cumple, es más bien si lo que este hombre ha aprendido en el trayecto de su vida de trabajo se ajusta o no se ajusta a lo que andamos buscando nosotros, los reclutadores. Puede que no se ajuste completamente y quieran revisarlo, quieren entrevistarlo y ahí lo llaman una entrevista. Quieran conocer un poquitito más de cerca esa experiencia que él ha tenido en su vida. Para mí, hermanos, esto es lo que encontramos en Tito y en Primera de Timoteo respecto a los ancianos. Una lista de la experiencia de este hombre de Dios. Su experiencia, pero no cualquier experiencia, sino su trayectoria, fíjense en esto, su trayectoria en lidiar en su propia vida espiritual. Su experiencia en aplicar la doctrina bíblica a su vida práctica y diaria. Su experiencia en aterrizar lo que él ha aprendido y ha llegado a su mente y lo ha entendido de las escrituras, de aterrizarlo en su vida diaria. Su experiencia en su propio carácter, en su persona, en sus actitudes y en su familia. Su experiencia. Entonces es una lista de su experiencia, las decisiones que ha tomado en su vida que han permitido tener un fruto
que le entrega de manera natural y firme un carácter cristiano. Y entonces leemos esta lista de aspectos de carácter y podemos decir, ah, este hombre es experimentado en vivir a Cristo. O no, no es experimentado en vivir a Cristo. Para eso es esta lista. No es una lista de requisitos, como en un currículum, no. Es una lista que nos invita a mirar cómo este hombre que anhela obispado ha vivido o vive actualmente, cómo experimenta los valores cristianos en su vida. Si recorremos rápidamente, por ejemplo, la carta de Tito, vamos a entender que su contexto, el contexto de toda la carta, es precisamente corregir conductas de los miembros de la iglesia, de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres y también de los que quieren ser ancianos o pastores en una iglesia. Y en este contexto es que se escribe tanto la carta de Tito como la de Timoteo. Y ambas listas son muy similares. Tienen diferencias importantes y complementarias, pero son muy similares. Ambas cartas y a través del Nuevo Testamento parece claro algo que nosotros sabemos, que las palabras ancianos, obispo, pastores, se refieren al mismo oficio, enfatizando, enfatizando distintas particularidades de este mismo oficio. Por ejemplo, cuando dice anciano, los ancianos, está hablando del carácter, de la experiencia que tiene este hombre, pero de la experiencia, no cualquier experiencia, sino de la experiencia lidiando en su propio corazón con hacer real la doctrina de Cristo, su experiencia con la doctrina de Cristo. Obispo, por otro lado, habla más bien de su actitud, no de su experiencia. Obispo habla de su actitud de supervisor, de tener una sobrevista, de estar mirando, de estar sobreviviendo. Es una actitud del obispo. Y los pastores, la palabra pastor, habla del aspecto de compromiso, de la cercanía que tiene con la grey, con aquellos que están bajo su cuidado. El compromiso y la cercanía, porque son pastores y ovejas. Entonces, son tres palabras, ancianos, obispos, pastores, que nos hablan del carácter, de la actitud y del compromiso que estos ancianos, pastores u obispos, han de tener para con Dios. Y yo creo, hermanos, que por esto también es importante la pluralidad de ancianos, es decir, que en las iglesias no exista un único anciano, un único pastor, un único obispo, porque cubrir completamente estas características, estos rasgos, no es algo sencillo y normalmente no se cubren al 100%. Y por tanto, las debilidades en la pluralidad de ancianos, las debilidades de uno son cubiertas por las fortalezas de otro. Muy bien. Dicho eso, es que creo que vayamos a Primera de Timoteo. Lo que Timoteo y Tito están indicando, que el hermano que anhela obispado debe suceder algunas cosas con él. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 4. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y entre paréntesis coloca, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando de los requisitos de los ancianos, los llamados requisitos de los ancianos, que como dije, para mí no son requisitos de ancianos, sino es una lista de la experiencia de este hombre. Bien, hablando de esta lista de experiencia de los ancianos, definen estos dos versículos algo vinculado a la familia. Dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos, etcétera, etcétera. Y no es que solo los ancianos deban cumplir esto, que solo los ancianos de la iglesia deben gobernar bien su casa y que deben tener a sus hijos en sujeción. Más bien los ancianos están llamados a ser modelo de esto.
Pero esto es válido para todo hombre de Dios en medio de la congregación. Pero el pasaje es aún más explícito para hablar de estos varones líderes de la iglesia, que primeramente deben ser líderes en sus hogares. Pero antes de ser líderes en sus hogares, dice algo más profundo todavía. Fíjese en el versículo 2 de ese mismo capítulo. Capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice así, algo previo al hogar. Es necesario que el obispo, o anciano, o pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, fíjese bien, hermano, el listado de estos dos versículos que acabamos de leer son un conjunto de aspectos del carácter de este hombre, de este obispo, que tienen que ver con su carácter personal, porque estos versículos 2 y 3 están antes que el 4 y 5 que leímos al principio. Es decir, antes que gobierne bien su casa, antes que gobierne bien su casa, da una serie de aspectos personales. Es decir, este es el orden, hermano. Que se gobierne bien a sí mismo, que gobierne bien su casa, que gobierne a sus hijos y que al final cuide de la iglesia. ¿Entienden? Este es el orden. Que gobierne bien, se gobierne bien a sí mismo en todas estas características que mostró versículos 2 y 3, que se gobierne bien a sí mismo, que gobierne bien su casa, versículos 4 y 5, y que gobierne bien a sus hijos, los mismos versículos, y al final que gobierne o cuide la iglesia. Es como una pirámide, hermano, una pirámide. En la base, la parte de abajo, una pirámide de 3 pisos, por decirlo así. En la base de la pirámide está todos los aspectos personales sobre lo cual se construye todo el carácter de este hombre de Dios. Todos los aspectos personales y de su carácter personal que le hacen ser un hombre de Dios. Luego, en la segunda sección de la pirámide, en el medio, está el gobierno de su familia, de su hogar, en particular de sus hijos. Y en la punta está el cuidado de la iglesia. Es decir, no puede cuidar la punta si no tiene una buena base, pero sí va a poder hacerlo si tiene una buena base y tiene un buen medio. Un anciano cuidará bien de la iglesia del Señor si ha adquirido la experiencia, por eso no es una lista de requisitos, si ha adquirido la experiencia de gobernarse a sí mismo. Y la iglesia tiene que observar eso. Si ha adquirido la experiencia de gobernarse a sí mismo y si ha logrado en su experiencia también gobernar bien su casa, en particular sus hijos. Por tanto, la familia, hermano o hermana, es el primer filtro de un, por decirlo así, candidato anciano, la familia. Es el primer testimonio de que la base de esta pirámide está bien. Este hombre tiene un carácter gobernado y por tanto tiene buenas posibilidades de hacerlo bien con su familia. ¿Se entiende? La base de la pirámide es todo su carácter personal, que la Biblia dice, este hombre tiene que tener un carácter en control, en sujeción, un carácter que tenga la doctrina aplicada en su vida. Nuevamente, no a la perfección, pero con transparencia y honestidad. Tiene que tener la base de la pirámide bien construida. Si esa base está bien hecha, él tiene muy buenas posibilidades de hacerlo muy bien con su familia. Y si lo hace bien con su familia, tiene muy buenas posibilidades de hacerlo bien en la iglesia. Ese es el orden. Eh, pero todo parte por el carácter personal, por lo individual, por lo privado. Usted sabe que si uno mira la estadística nacional,
En Chile, hermana, hermano, las 5 principales causas de divorcio en Chile son estas: infidelidad, temas financieros, económicos, forma de vivir, se le llama incompatibilidad de caracteres, forma de vivir, violencia intrafamiliar. Eh, es decir, esas son las principales causas de divorcio en Chile. Revisemos la lista que aparece en Timoteo y vamos a ir viendo eso. Fíjese lo que dice, eh, yo voy complementando la lista de Timoteo y la de Tito, ¿eh? Por si acaso hay algunas cosas de Tito que aquí no que aquí en Timoteo no aparecen, pero las voy a lanzar igual, hermano, sin tener que ir a Tito. Usted después puede ir a Tito también. Pero lo primero que aparece dentro de esta base de la pirámide como aspectos personales, ¿bien? Que no tienen que ver ni con sus hijos ni con su familia, tiene que ver con él, con su persona, con su carácter, que la doctrina de Cristo haya llegado a este aspecto de su carácter de manera práctica, dice que no debe ser arrogante, que no debe ser soberbio. ¿Qué significa eso? Que no debe ser una persona terca, en extremo porfiada, una persona no obstinada con su propio pensamiento, con su propia idea, no aferrado a sus propias opiniones, con una falta de flexibilidad en sus pensamientos increíble. Eso no debe estar presente en una persona que anhela obispado. Lo segundo, en su carácter personal, es que no debe ser iracundo. Es decir, que tiene un temperamento bajo control, que no es dado a la ira, que no es dado a las peleas, que no es dado a la violencia, específicamente a la violencia. ¿Bien? Es una persona que tiene un carácter controlado. Y eso no quiere decir que es una persona que se refrena, es una persona en quien la doctrina de Cristo ha impactado estas áreas de su vida y ya de manera natural no es iracundo, no es arrogante, no le sale forzado, es natural en él. Tercera característica, dice que no es dado al vino. Bueno, es evidente, no es dado a los excesos vinculados con las bebidas embriagantes, no es dado al vino. Cuarto, no es pendenciero, no es peleador, no es ese que echa por delante el insulto, la agresión, el que no le tiene temor a andar peleando, a la agresión física también, no es pendenciero. Ah, un paréntesis, ¿por qué es importante que la iglesia lea esto y lo entienda? Es importante que la iglesia, y gastemos tiempo en esto, hermana y hermano, porque es la iglesia la que reconoce ancianos. Y esta lista nos ha sido dada para que sepamos distinguir en medio de nosotros aquellos que están mostrando anhelo por el obispado, están queriendo servir en medio de nosotros como pastores, como ancianos, como obispos, están sirviendo a la grey, están cumpliendo esa labor. Pero no es eso lo que se debe fijar la iglesia. La iglesia debe fijarse en esto, en que estos aspectos de su carácter personal, en primer lugar, antes de fijarse en su familia, se fijen en los aspectos personales, que tenga estas características de manera palpable, demostrable. Después, la otra característica es que lo dice Tito y lo dice Timoteo, lo dice de diferentes maneras, pero ambos lo dicen, que dice que no debe ser codicioso, que no debe ser avaro, que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Así lo dicen entre las dos cartas. No debe ser codicioso, no debe ser avaro, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no debe tener un deseo eh, desordenado por lo que otro tiene, querer, querer posesionarse cada día de más de manera desordenadamente. O por otro lado, no debe tener en lo que se refiere al dinero, no debe tener una forma de adquirir dinero extraña o poco transparente.
no debe tener eso, y en eso hay que fijarse. Pero por otro lado, la lista también establece lo que sí debe ser, no solamente lo que no debe ser, sino lo que sí debe evidenciar, lo que sí debe mostrar dentro de su carácter. Bueno, está implícito que debe ser varón. Los requisitos son todos para varones, no para damas. Pero de lo que sí debe ser, dice que anhela obispado. Es decir, debe haber un anhelo personal que indudablemente sea puesto por el Espíritu Santo de Dios en él, pero debe evidenciar él que tiene ese anhelo. Lo otro, que debe ser sobrio. ¿Qué significa sobrio? También lo menciona Tito. Moderado en su actuar, su carácter, sus reacciones. Es un hombre que tiene gobierno de su carácter y de sus reacciones. Es una persona que reacciona no desproporcionadamente, es una persona que reacciona proporcionadamente. Por eso es sobrio. Es una persona que usted conoce cómo él reacciona. No es impredecible. ¿Se ha fijado que realmente hay personas que son impredecibles en lo que reaccionan? Es decir, usted le va a decir, hermano, tengo que contarte esto, y es A lo que te tengo que contar. Y uno esperaría que la reacción fuera B, pero reacciona en Z, totalmente fuera de todo lo esperado. Son impredecibles. El carácter de un hombre de Dios tiene que ser predecible. Es como el carácter de un padre. Siempre tiene que ser predecible. Un hijo tiene que saber que si su papá le dice esto, su papá va a reaccionar de una cierta manera. Bien o mal, pero va a reaccionar de esa manera. Y lo sabe el hijo. No es un misterio para él, es predecible. Eso es una persona sobria. Prudente, también es parte de la lista de experiencias del carácter de este hombre. Prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Prudente quiere decir que tiene una mente sana, que tiene una mente sana, alimentada, saludable en los valores, en los principios. Eh, Él es un hombre que sabe aplicar el conocimiento de lo que aprende, lo sabe aplicar en su vida. Es correcto en la aplicación del conocimiento que adquiere y lo aplica en su vida también. ¿Se equivoca en aplicarlo? A veces, sí, no somos perfectos, pero normalmente lo está aplicando bien en su propia vida, el conocimiento que va adquiriendo. Sabe usar en forma práctica lo que adquiere como conocimiento aprendido en su vida. Decoroso, también está dentro de la lista de los rasgos del carácter experimental de este hombre ya, que queremos que sea anciano. Decoroso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir una persona ordenada. Pero hermano, nosotros somos muy buenos para decir ordenado porque está con camisa, o incluso se pone su corbatita, o tiene el pelo bien cortado, o anda afeitado. No, eso no es ordenado, hermano. Esas son costumbres, pero no es el orden que está hablando aquí. Aquí está hablando de orden, cuando dice decoroso, no es que se vea bien, que tenga buena pinta, no. No, eso no es el decoroso que está hablando aquí. No es del orden que está hablando aquí. Está hablando que tenga actitudes y costumbres y formas de vivir ordenadas. ¿Entiende? Recuerda usted, hermana y hermano, que las actitudes y la forma de vivir es lo que mejor adorna la doctrina. Es lo que mejor adorna la doctrina. Eh, y una de las principales causas de divorcio en Chile, y no solo en Chile, en diferentes partes, es que las esposas y esposos se encuentran que tienen formas de vivir totalmente descuadradas. Un anciano está supuesto a desarrollar en su experiencia de vida un estilo de vida decoroso, ordenado, no con su apariencia física, sino decoroso y ordenado en sus costumbres, en sus hábitos, en su forma de vivir. Todos sabemos de qué se trata eso cuando observamos nuestra propia vida. Amable, apacible. Apacible quiere decir que siempre está buscando la paz, que busca la paz,
en las relaciones sociales que lleva a cabo, buen testimonio de los de afuera. Es decir, hermano, hermana, este hermano sirve entre nosotros, no es anciano, pero le gusta mucho el servicio de pastores, ancianos, porque entre nosotros nos está pastoreando, nos está exhortando, nos está enseñando, nos está visitando, nos está llamando, está como sirviendo como un pastor. No lo hemos reconocido solamente, pero antes de reconocerlo dice que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dice el vecino de este hermano? ¿Qué dice el trabajo de este hermano? Si tiene una esposa no creyente, ¿qué dice la esposa de este hermano? ¿Qué dicen los hijos de este hermano? Que tenga buen testimonio. Después dice, amador de lo bueno. ¿Qué quiere decir amador de lo bueno? Que tenga tendencia a buscar lo bueno en las demás personas. Que tenga la tendencia a buscar lo bueno. Muchas veces, hermanas y hermanos, estamos muchas veces más dispuestos a pensar lo malo de la gente que lo bueno. Así como que nos sale natural. Cuando sucede algo medio extraño, decimos la explicación de seguro que es mala. Tenemos esa tendencia marcada. Una persona amador de lo bueno es una persona que tiene la tendencia a pensar bien de la gente. Después dice, no un neófito, es decir, no un creyente muy nuevo, y de luego agrega otras características como santo, justo, continente, características referidas a los apetitos y a las pasiones que están vinculadas a nuestro cuerpo. Es decir, dueño de sí mismo en este sentido, dueño de sus deseos, de sus pasiones. No es una persona descontrolada en sus pasiones. Después dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y la otra carta dice que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, apto para enseñar. Es decir, alguien que insiste en apegarse a la palabra de Dios en su propia vida personal, primeramente. Insiste en apegarse a la palabra de Dios, que aprendió también de alguien preparado en la sana enseñanza de la palabra de Dios, que sea capaz de convencer también a los que contradicen con sana enseñanza. Eh, entonces, pasa, estos son todas características del carácter de un anciano, de un pastor, pastores, ancianos, características de su persona, eh, que dependen de él solamente, de que él reciba la doctrina de Cristo y la aplique en su vida práctica. Repito, no a la perfección, pero sí con una transparencia y honestidad de que esa persona está buscando ser un fiel discípulo de Cristo en identificar y mostrar su carácter. Entonces, una vez que ha mostrado esto, hermanos, en Tito y en Timoteo, de hablar de la base de esta pirámide, de todas las características del anciano o del hermano que anhela obispado, entonces pasa la experiencia de gobierno de su casa, no antes. Eh, Dice que gobierne bien su casa, lo saca del terreno de lo personal y lo mete en el hogar. Eso es lo que hace. Y no es que no pueda, fíjense cómo se expresa el texto, dice, no es que no pueda gobernar si no tiene lo anterior, va a gobernar igual, es su casa, pero no lo va a hacer bien. Porque dice, no dice que gobierne su casa, ¿no? ¿Cómo dice? Que gobierne bien su casa. Es decir, si la base de todos los aspectos personales está polillada, tiene muchos hoyos, está frágil, tiene varios de estos aspectos mencionados allí de su carácter, de su forma de vivir, de su forma de ser, um, que no se ajustan a estas características de vida que menciona Timoteo y Tito, lo más probable es que este hermano va a gobernar su casa.
pero no lo va a hacer bien. Aquí dice que gobierne bien su casa. Eh, entonces, cuando el texto lo mete en el hogar a este hombre, ¿con quién se encuentra este varón al interior de su hogar? Bueno, se encuentra con dos, con su esposa y con sus hijos. Eh, porque gobernar, que gobierne bien su casa, es liderar, es presidir. Tiene como varios aspectos el gobierno. El gobierno no es dictar leyes, sino que el gobierno es liderar, presidir, cuidar, administrar, estar al frente, ser ejemplo, instruir, influir, enseñar. Y en estos aspectos es lo que significa gobernar y que lo haga bien. Parte importante de gobernar, hermana y hermano, tiene que ver con los hijos, porque el texto así lo menciona. Estamos poniendo nuestra atención sobre el rol del varón, del hombre. Y fíjese que este texto que leemos de 1 Timoteo 3 y el de Tito es similar, este texto pasa de largo a la esposa, ni la menciona. Porque dice así, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga su... Yo esperaría que ahí mencionara a la esposa, ¿no? Que gobierne bien su casa, y dijera algo de la esposa, y luego que tenga a sus hijos en sujeción, pero no, la base largo ni la menciona. Dice que tenga a sus hijos en sujeción. Y claro, sabemos por 1 Corintios que la esposa debe sujetarse a su marido, pero aquí ni menciona eso. No habla nada de eso 1 Timoteo y Tito tampoco, cuando habla de un obispo, un anciano. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien sencilla, hermano. Porque aquí, en este pasaje y en Tito, está poniendo atención en la responsabilidad del hombre, del que anhela obispado, y no en la responsabilidad de la mujer. Y fíjese, hermano, claridad en esto. No es responsabilidad del hombre lograr la sujeción de su esposa. No es responsabilidad del hombre lograr la sujeción de su esposa. Eso es mandamiento para la esposa. Pero aquí habla de los hijos. El hombre tiene, el varón, el padre de familia, tiene una responsabilidad de dirección para con sus hijos. Y si gobernar la casa debía hacerlo bien, que gobierne bien su casa, debe ser un buen líder que guíe el hogar. Aquí, para con los hijos, su rol es más específico. Su rol es que él tenga a sus hijos en sujeción. Entonces hago la pregunta, hermano, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Para quién es este mandamiento? ¿Para los hijos o para el padre? ¿Quién debe cumplir esto? Bueno, le respondo. Este no es un mandamiento para los hijos. En la Biblia, Dios manda a los hijos algo distinto. Le dice así a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Honra a tu padre y a tu madre. Y esto lo repite en varios lados, en Mateo, en Marcos, Lucas, en Colosenses, en Efesios. La obediencia por parte de los hijos es diferente, hermano, que la sujeción con que el padre debe tener a sus hijos. Es diferente. Está relacionado, pero no es lo mismo. Fíjense una cosa, la obediencia, que es el mandamiento para los hijos, es el acto de seguir la instrucción. La obediencia es el acto de seguir la instrucción.
Pero por otro lado, la sujeción es la disposición del corazón que te permite obedecer. La sujeción es la disposición de tu corazón que te permite obedecer. Ellos, los hijos, se ponen bajo tu autoridad de padre y de la madre, bajo tu autoridad o dirección para obedecer, eso hacen los hijos, pero el que logra que esto suceda es el padre. Él es quien logra que los hijos estén en sujeción. Para él es esa responsabilidad. Es decir, él tiene a sus hijos en sujeción. Es un logro del padre, no de los hijos. Sus hijos, fíjense en esto, sus hijos observan la autoridad del padre y se sujetan a ella, pero lo hacen porque él, el papá, lo ha logrado. Él tiene a sus hijos en sujeción. No se trata únicamente que sean hijos obedientes, que escuchen mi voz y corran a obedecer. No, se trata de la disposición interna del corazón de mis hijos. Es al padre que le entrega la responsabilidad de lograr sujeción en sus hijos. Y a veces se confunde creyendo que es responsabilidad de los hijos, que tenga a sus hijos en sujeción. Y como dije, la sujeción no significa que tú eres el responsable de que tus hijos te obedezcan. No, más bien tú como padre eres responsable de la disposición del alma de tu hijo, que le permite a él obedecerte. La disposición que le permite estar en sujeción, de estar bajo la dirección del padre. En otras palabras, hermana y hermano, los hijos son responsables delante de Dios de obedecer, pero el padre es responsable delante de Dios de disponer los corazones de sus hijos en sujeción. ¿Entiende la diferencia? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del padre? En particular del hombre de Dios que quiere ser un obispo, un anciano. La responsabilidad de ese padre es lograr, a través de su influencia, tener a sus hijos en sujeción. Por lo anterior, el apóstol aclara una cosita, un detallito, como decimos en Chile, un detallito muy importante. El apóstol hace una aclaración cuando habla de que el padre es responsable de la sujeción de sus hijos. Dice así, que lo haga con toda que tenga a sus hijos en sujeción con toda que, dice el versículo 4, con toda o, una palabrita con H, honestidad. No dice simplemente que lo haga bien, así, que gobierne bien su casa, ya se acabó. Que tenga a sus hijos bien en sujeción y se acabó. No, no dice así. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No dice simplemente que lo haga bien, dice que lo haga con toda honestidad. Que hacerlo bien cuando se trata de sus hijos es hacerlo con toda honestidad. Es decir, hermano, tú puedes tener a tus hijos sujetos a ti, pero deshonestamente. Para entenderlo bien, podemos ver el antónimo. Tener a tus hijos en sujeción de forma deshonesta sería que tus hijos estén sujetos a ti, pero usando herramientas deshonestas para tenerlos sujetos. Herramientas no transparentes, no éticas, inmorales, autoritarias, abusivas, a través de la manipulación, de las amenazas. Eso no es honestidad. Lograste sujetarlo, sí, pero no con honestidad. La honestidad, hermana, hermano, es un valor moral. Es una cualidad de tu carácter como padre, que te hace una persona noble,
que respetas principios superiores, que tú estás sujeto a un Dios, que muestras interés, fíjense, la honestidad, que muestras interés hacia el otro, no es solamente interés por ti mismo, que te interesa el bien del otro, no el tuyo, que actúas y procuras actuar con justicia y dignidad, respetando la dignidad del otro. Y por tanto, con todas esas características, tú inspiras respeto, inspiras admiración, honestidad. Un buen líder de sus hijos logra que sus hijos le estén sujetos con las herramientas correctas de sujeción, no con el abuso, para, no para que guarden mi testimonio porque tengo una responsabilidad en la iglesia, sino porque soy su padre. Les estoy instruyendo. Ellos aprenden y se sujetan como hijos a mi dirección y mi instrucción, porque también ellos ven mi propio ejemplo de sujeción a Cristo. Aquí yo no soy una cabeza sin cabeza, no. Yo mismo estoy sujeto a Cristo. No hago que se sujeten a mí, pero a mí nadie me sujeta. Y luego agrega un versículo, el 5, entre paréntesis, versículo 5, que es lo que dice, porque el que no sabe gobernar su casa. Fíjense una cosa que está implícita con esta expresión. El gobierno, el liderazgo del hogar por parte del varón es algo que se aprende. Porque dice el que no sabe. Por tanto, puedo concluir que se aprende. Los varones deben escuchar, deben aprender, deben imitar, deben buscar otros ejemplos de hombres y padres, buenos líderes, y procurar aprender de ellos. Los varones más jóvenes deben mirar a los más viejos, no a todos los más viejos, a los más viejos que supieron guiar a su familia y aprender de ellos, juntarse con ellos, conocer sus vidas, conocer de su experiencia, de cómo lo hicieron, de cómo aplicaron la palabra de Dios en su propia vida, cómo lidiaron con sus hijos, que gobierne bien su casa, que tenga hijos creyentes, nos dice también Timoteo Tito, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Ese es como el paquete completo de cosas que habla de la familia. Dice que tenga hijos creyentes entre Timoteo y Tito, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, como dice Timoteo. Fíjense que, y esto lo habla para los varones, para el padre de familia, no para la esposa, la madre, para el padre. Fíjense que la Biblia responsabiliza al padre de la conducta de sus hijos en una gran medida. Hay quienes han pretendido establecer a partir de estos textos que el requisito para los ancianos es que tenga hijos. Otros han pretendido que tenga hijos creyentes. Tales interpretaciones, si bien no son malas del todo, no armonizan bien con el espíritu de lo que está hablando el pasaje. Y el espíritu es colocar al creyente que lidera en la iglesia como un guía, como un ejemplo, al que otros miran. Alguien que ha sido capaz de guiar o de liderar o de influir primeramente a sus hijos. Eso es lo que el espíritu de lo que está colocando aquí. Ancianos, obispos, pastores, tienen esto no porque sean un dechado de perfección, sino porque ellos son ejemplos de la grey. Es decir, el resto de hermanos, en particular los varones que no son ancianos, deben mirarlos a ellos como ejemplos de la grey. No como ejemplos de perfección, pero que tienen muchas características deseables, imitables. Por esto el capítulo 3, versículo 5 de 1 Timoteo aclara
porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es más, fíjense una cosa, puede que un hombre tenga hijos que profesan haberse convertido a Cristo, pero que no cumplen con esto que está escrito aquí. ¿Qué cosa entonces la iglesia debe observar en los hijos de un creyente que anhela obispado? ¿Que sean creyentes? ¿Qué quiere decir eso? Definitivamente no quiere decir que sean convertidos a Cristo, porque eso no depende del anciano o del que anhela obispado. Él no puede hacer convertido a sus hijos. No quiere decir renacidos, sino que quiere decir más bien que sean hijos creyentes en Dios. Es decir, que no renieguen de Dios, que no renieguen de la fe, que no renieguen de la fe de sus padres, que no sean, puede que aún no sean creyentes, pero que no renieguen de la fe de su padre. Por eso Pablo aclara, dice, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que cuando estos hijos se les hable de la fe de su padre, no digan, esa fe de mi padre, reniegan de la fe de su padre. No, puede que sean hijos que no son creyentes, eh, puede que tenga hijos que no son creyentes, pero cuando tú le hablas de la fe de su padre, les inspira un respeto, un cariño, un amor por la fe de su padre. Ellos aún dicen, no, yo no me he convertido, pero no reniegan de la fe de su padre. No deben ser, en ese sentido, no deben ser disolutos, es decir, que no vivan en un libertinaje, ni rebeldes, que no se sujeten a la autoridad de su padre. Ahora, sin embargo, no solo se debe observar el resultado de la conducta de los hijos, sino la forma en que el padre logra esto, con toda honestidad, como dije al principio. Por tanto, que un hombre sea irreprensible, y con esto vamos terminando, en este sentido, porque dice el hombre, el pastor debe ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Libre de acusaciones válidas en su contra. Libre de acusaciones válidas en su contra. No en todos los ámbitos, hermano. Los ancianos o pastores no son los Superman de la perfección. No, no en todos los ámbitos libre de acusaciones, sino en los ámbitos de que describe esta lista que aparece en 1 de Timoteo y Tito, es decir, en el ámbito de su carácter personal, libre de acusaciones, en el ámbito de su carácter como hombre de familia, libre de acusaciones. ¿Ok? Libre de acusaciones válidas, que tengan fundamento. Eh, bien, hermanos, el tiempo se ha cumplido y, y lo que quiero dejar en la retina de los hermanos es que los hombres que anhelan obispado deben evidenciar un carácter, un carácter forjado o vivido a la luz de la palabra de Dios. No a la perfección, necesariamente porque estamos bajo este cielo, pero sí con transparencia y honestidad, que ese hombre de Dios está procurando vivir en su propio carácter personal y en el interior de su hogar, en su familia, también con honestidad, con toda honestidad, está procurando llevar un buen gobierno de su familia. ¿Bien? Estas cosas son las que la iglesia debe observar con detención, con tranquilidad, con oración, en aquellos hermanos que procuran ser ancianos de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y continuamos la próxima reunión con este importante tema de formación para las iglesias que tiene que ver con el ancianato. Gracias.